¿Por qué un multimillonario japonés aterrizaría solo en México, sin hablar ni una palabra de español? Esa pregunta flotaba como un misterio en el majestuoso vestíbulo del Hotel St. Regis, en pleno corazón de la Ciudad de México. Era una tarde fría de invierno, y el lobby parecía helado también por dentro, un escenario hecho de mármol, silencio y formalidad. Turistas de lujo cruzaban apresurados, diplomáticos esperaban en silencio, y recepcionistas mantenían la compostura bajo trajes, perfectamente entallados. Pero ese día, algo fuera del guión estaba a punto de suceder. El elevador se abrió, y como una pieza fuera de lugar en un reloj suizo, apareció él, Hiroshi Tanaka, sin guardaespaldas, sin sonrisas, solo con una maleta, un sobre y una mirada vacía. Un nombre que la mayoría jamás se atrevería a cuestionar, pero que en ese momento parecía ser solo otro desconocido perdido. El gerente corrió, los recepcionistas murmuraban, intentando descifrar los sonidos que salían de la boca de aquel hombre cuya presencia era al mismo tiempo imponente y desconcertante. Intentaba hablar, mostraba sus documentos en japonés, pero nadie entendía. La tensión aumentaba. Las miradas se enfocaban en el desconcierto, no en el dolor. Era como si todos allí supieran manejar reservas en suites presidenciales, pero no emociones humanas. Y entonces, algo ocurrió. Desde un rincón del salón, donde nadie miraba, una joven uniformada se acercó con pasos humildes y ojos atentos. Su voz rompió el silencio como un rayo en cielo despejado. «Sumimasen, ¿puedo ayudarle?» Todos se congelaron. Por primera vez, alguien hablaba su idioma, y esa persona no usaba corbata, ni tacones, ni gafete dorado. Solo llevaba puesta la valentía y la memoria. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos motiva a contar más historias que tocan el corazón. Hiroshi Tanaka, de 59 años, era el retrato de la elegancia silenciosa. Un hombre cuya sola presencia bastaba para silenciar una sala entera. Fundador de Tanaka Robotics, era conocido en Japón como un visionario, un arquitecto del futuro, responsable de algunas de las tecnologías más avanzadas del continente asiático. Sin embargo, en aquel vestíbulo lujoso, lejos de cámaras e inversionistas, Hiroshi no era un magnate, era un viudo, un hombre cuya alma parecía haber sido arrancada junto con el último suspiro de su esposa, fallecida en un accidente automovilístico en Kioto meses atrás. Desde entonces, vivir era solo una prolongación del sufrimiento. Sus ojos, incluso con la precisión de un ingeniero, ya no encontraban sentido. Había venido a México no como turista, sino para desaparecer en medio del anonimato de un continente extranjero. Vestía trajes a la medida impecables, zapatos que no hacían ruido al tocar el piso y un reloj suizo que nunca consultaba. Pero por dentro solo había silencio. El tipo de silencio que ni los pasillos alfombrados del hotel podían amortiguar. Su rostro era una máscara de neutralidad, pero el vacío tras sus ojos decía más que cualquier biografía empresarial. Evitaba el contacto visual, rechazaba las conversaciones, comía solo y salía únicamente para caminar sin rumbo por calles aleatorias. El lujo a su alrededor no le consolaba, al contrario, profundizaba el abismo interior que lo devoraba. Todo lo que había construido le parecía inútil frente a la ausencia que ahora lo seguía como una sombra constante. Pero había un detalle sutil, casi invisible, que revelaba su fragilidad. Llevaba consigo una pequeña fotografía, siempre doblada dentro del pasaporte. Era la imagen de su esposa sonriendo en un jardín de Kioto junto a un bonsái en flor. La única cosa que aún tocaba su corazón, y aún así la miraba muy poco. Cada día que pasaba en ese hotel extranjero, Hiroshi se deshacía un poco más, como una escultura de hielo bajo el sol, y nadie parecía notarlo, hasta el momento en que una voz familiar, venida del otro lado del mundo, lo llamó de vuelta a la realidad. Una voz que jamás imaginó encontrar en ese lugar. Marisol Álvarez, de 25 años, no pertenecía a ese mundo de mármol y silencio, pero lo conocía mejor de lo que muchos imaginarían. Su uniforme de camarista no ocultaba la firmeza en su mirada,
ni la sabiduría contenida en cada paso silencioso por los pasillos del hotel. De origen humilde, nacida en las montañas de Oaxaca, llevaba en su piel morena y en sus rasgos indígenas la herencia de un pueblo, muchas veces invisible, pero había algo en Marisol que trascendía su rol, una presencia atenta, casi espiritual. Cada cristal que limpiaba, cada alfombra que aspiraba, lo hacía con una especie de reverencia discreta. Observaba sin ser vista, escuchaba sin ser oída, y aún así conocía mejor que nadie las emociones disfrazadas de los huéspedes, los gestos contenidos de los ricos, los dolores no dichos que caminaban bajo cuellos almidonados. Lo que nadie sabía, ni siquiera sus compañeros de trabajo, era que Marisol había vivido en Japón hasta los 11 años. Sus padres, obreros en fábricas de Osaka, la llevaron de bebé. Aprendió hiragana antes que español, creció entre eventos escolares y templos sintoístas y aprendió a ver el mundo con la calma de la cultura nipona. Cuando su madre falleció repentinamente, ella y sus hermanas fueron traídas de vuelta a México por la abuela. Desde entonces, la vida fue una sucesión de sacrificios silenciosos. Marisol sostenía el hogar con lo poco que ganaba, muchas veces aguantando hambre para que sus hermanas tuvieran cuadernos nuevos, pero jamás se quejaba. Llevaba en la muñeca una pulsera artesanal con kanjis bordados, único recuerdo de su infancia del otro lado del mundo. Era su amuleto, su secreto. Ese día en particular, mientras limpiaba discretamente los ventanales del lobby, notó algo diferente en el ambiente. Un hombre asiático, elegante, visiblemente incomprendido, rodeado de empleados tensos y huéspedes curiosos. Su idioma era su puente roto, pero para Marisol era un regreso. Algo dentro de ella palpitó, como si los años de olvido dieran paso a un recuerdo vivo. Y entonces, desafiando todos los protocolos del hotel, se acercó. Con humildad, inclinó ligeramente la cabeza y con un japonés impecable dijo: «Sumimasen, ¿puedo ayudarle?». El silencio se expandió como un eco. El hombre levantó la mirada lentamente. Allí, entre tantos que hablaban español, inglés y cifras, había alguien que hablaba el idioma de su alma. Y eso no tenía precio. El momento en que Marisol se dirigió a Hiroshi en japonés no fue solo el inicio de una traducción. Fue el rompimiento de una barrera invisible que lo aislaba del mundo desde su llegada. Los empleados, mudos, se hicieron a un lado. El gerente, sin palabras, observaba la escena con una mezcla de alivio e incredulidad. Marisol tradujo sus instrucciones con precisión y delicadeza. Explicó que él había reservado la suite imperial por tiempo indefinido, que solicitaba té verde cada mañana en su habitación y deseaba absoluto silencio en su piso. La naturalidad con la que hablaba demostraba no solo fluidez, sino intimidad cultural. Hiroshi la observaba en silencio, como si cada palabra pronunciada por ella le devolviera un fragmento de identidad. La reserva fue confirmada, los documentos aceptados, el problema resuelto. Pero nada de eso era trivial. Aquello era el inicio de algo que nadie en ese lobby podría haber anticipado. Ese mismo día, Hiroshi pidió, mediante una nota, escrita a mano que dejó en recepción, que Marisol lo acompañara a la suite para revisar personalmente las condiciones del cuarto. El gerente dudó, pero no tuvo alternativa. Ella subió con él, de forma discreta, y durante los breves minutos de conversación, algo sutil ocurrió. Él le preguntó si realmente había vivido en Japón. Ella respondió con los ojos vidriosos y una sonrisa triste. Fue la primera vez en semanas que Hiroshi mostró alguna reacción distinta a la neutralidad. Su voz lo tocaba, de un modo extraño, como si tradujera no solo palabras, sino emociones olvidadas hace tiempo. Al dejarlo en la habitación, él hizo una reverencia discreta, y en ese gesto contenido había algo más profundo: reconocimiento. En los días siguientes, la presencia de Marisol al lado de Hiroshi se volvió frecuente. No era solo la intérprete, era el único puente entre él y un mundo que, hasta entonces, lo había ignorado. Comenzó a acompañarlo en paseos breves, al Museo Soumaya, al Mercado de San Juan, a templos budistas escondidos en la ciudad. Hiroshi nunca sonreía, pero caminaba a su lado con una serenidad que no se veía en los pasillos del hotel. Poco a poco comenzó a hablarle de su esposa, del dolor,
de la culpa que sentía por haberla dejado sola la noche del accidente. Marisol lo escuchaba con respeto, sin interrumpir, solo con los ojos y el silencio. Y entonces, con valor, también comenzó a compartir sus pérdidas. Hablaba de su madre, de las luchas diarias, de las hermanas que criaba como hijas. Aquello no era una amistad común, era un espejo. Dos mundos distantes unidos por un idioma, pero conectados por algo mucho más profundo. El dolor de quien ya lo ha perdido todo, pero aún no se rinde a sentir. El vínculo entre Hiroshi y Marisol, aunque silencioso y discreto, empezó a causar ruido entre bambalinas, comentarios en voz baja en los pasillos, miradas torcidas, bromas malintencionadas en tonos apenas audibles. Algunos empleados decían que Marisol le estaba coqueteando para escalar socialmente. Otros insinuaban que había hechizado al millonario con segundas intenciones. El gerente, presionado por clientes influyentes que se incomodaban con la intimidad entre una trabajadora y un huésped de alto perfil, llamó a Marisol para una charla formal. Ella entró al despacho con la cabeza en alto, pero el corazón encogido. Escuchó advertencias disfrazadas de consejos. Le dijeron que su función era limpiar, no traducir, y que la neutralidad del hotel no podía verse comprometida. Salió de ahí conteniendo las lágrimas. El mismo idioma que la había hecho visible ahora la convertía en blanco. Del lado de Hiroshi ocurría algo similar, pero en silencio. Empezaba a preocuparse por la exposición de Marisol, por las miradas que lo seguían, por el malestar que ella intentaba ocultar. No sabía cómo actuar sin parecer autoritario. Lo último que quería era perjudicarla, pero tampoco podía renunciar a esa conexión. Era la primera vez desde la muerte de su esposa que sentía paz. Cuando ella hablaba, cuando caminaban juntos por los mercados, cuando compartían recuerdos de Kioto y Oaxaca, volvía a sentirse humano. Y eso le asustaba, porque amar de alguna forma significaba volver a ser vulnerable, significaba arriesgarse a perder. Y no sabía si sobreviviría a otra pérdida. Marisol, por su parte, estaba dividida. Sentía gratitud y respeto por Hiroshi, pero también miedo. Miedo de estar cruzando una línea invisible, de perder su empleo, de poner en riesgo el sustento de su familia. También había orgullo. No quería ser vista como alguien que se aprovechaba de un hombre poderoso. Cuando el gerente insinuó que estaba pasándose de la raya, algo dentro de ella se rompió. Pensó en renunciar, en desaparecer antes de que la vergüenza pesara más que el salario. Pero cuando Hiroshi, tratando de protegerla, le ofreció una generosa suma de dinero en señal de gratitud, se congeló, se sintió traicionada, como si todo ese intercambio humano y sincero se hubiera convertido en una transacción comercial. Lo rechazó, le dijo que no era por dinero, que nunca lo fue, y se fue, dejando a Hiroshi más solo que nunca. Fueron días de silencio. Marisol evitaba cruzarse con Hiroshi, incluso cuando limpiaba los pasillos del piso donde él estaba hospedado. Él, por su parte, ya no salía de la habitación. Los empleados notaron su ausencia en los paseos, la falta del té en el lobby, la desaparición de los papelitos en japonés que solía dejar en recepción. El hotel volvió a ser lo que era antes, frío, pulcro, indiferente, pero algo había cambiado. La ausencia de Marisol era un vacío tangible, un eco de lo que antes había sido un puente vivo entre dos mundos. Hiroshi lo sentía, más de lo que quería admitir, y entonces, una mañana tomó una decisión. Miró la foto de su esposa por primera vez en semanas, la tocó con delicadeza y murmuró algo en japonés que solo él entendería. «Perdóname, pero necesito seguir». Se levantó, se vistió con el mismo traje oscuro de siempre, pero la mirada, esa ya no era la misma. Bajó al lobby y pidió un intérprete profesional, pero no era para documentos, era para sentimientos. Con la ayuda del traductor, convocó al gerente, al equipo de recepción y a todos los empleados disponibles para una reunión informal. Insistió en que Marisol estuviera presente. Ella dudó, casi se negó, pero algo en la mirada de él, vulnerable, casi arrepentido, la hizo aceptar. En la sala de conferencias, él se puso de pie frente a todos. Habló en japonés. Cada frase, traducida con precisión,
no llevaba arrogancia, llevaba dolor, gratitud y una confesión. No vine a México por negocios, vine para huir de mí mismo, y ella fue la única que me vio, que me escuchó, que me trató como a un ser humano. Silencio total. Nadie se atrevió a interrumpir. Entonces Hiroshi anunció algo inesperado. Dijo que había hablado con la directiva de la cadena hotelera y propuso crear un programa bilingüe de capacitación y reconocimiento cultural para todos los empleados de la red. Una iniciativa que comenzaría allí en ese mismo hotel, e indicó a Marisol como la primera consultora cultural e intérprete ejecutiva de la unidad. El impacto fue inmediato. Su discurso era más que un gesto empresarial. Era un acto de reconciliación, de justicia emocional. Marisol lloró sin esconderse. Le temblaban las manos, pero sus ojos decían más que las lágrimas. Decían que, por fin, alguien la había visto de verdad, y que, tal vez, era hora de que ella misma se viera así también. Fue recién después de la ceremonia improvisada en el salón del hotel que la historia de Marisol y Hiroshi comenzó a circular. Primero entre los empleados, luego entre los huéspedes, hasta llegar a las redes sociales, impulsada por un post de un diplomático que había presenciado el discurso. Pero lo que nadie esperaba era lo que esa visibilidad sacaría a la luz. Al día siguiente, una señora mayor, de aspecto sencillo y expresión conmovida, apareció en el lobby pidiendo hablar con Marisol. Era Yumi Nakamura, antigua vecina de la familia Tanaka en Japón. Llevaba consigo algo sorprendente, una carta escrita por la esposa de Hiroshi, meses antes de morir, dirigida a él, pero nunca entregada. Yumi la había encontrado entre libros antiguos y al enterarse de la historia, sintió que había llegado el momento de entregarla. La carta contenía una confesión y una petición. En la carta, su esposa revelaba que, poco antes del accidente, había descubierto que no podría tener hijos, algo que ambos anhelaban profundamente. Escribía con ternura, diciendo que temía verlo hundirse en la tristeza y que, si algo llegaba a pasarle, él debía seguir adelante. Cuando sientas que alguien toca tu alma, como un eco de lo que vivimos, permítete amar. Aunque no lo entiendas, aunque parezca improbable, tú mereces volver a ser feliz. Hiroshi leyó cada línea como quien recupera una parte olvidada de sí mismo. Las manos le temblaban. El corazón, dormido desde hacía tanto, volvía a latir con fuerza. Esas palabras no solo eran liberadoras, eran un empujón, una señal, tal vez un permiso. Con los ojos aún húmedos, Hiroshi buscó a Marisol esa misma noche. Llevaba consigo la carta y compartió, palabra por palabra, su contenido. Al terminar no pidió nada, solo agradeció, por escuchar, por estar, por lo que ella representaba. Marisol, en silencio, lo abrazó, no como quien consuela, sino como quien entiende de verdad, como quien también sabe lo que pesa continuar cuando todo parece perdido. Y en ese abrazo, inesperado, respetuoso y profundamente humano, algo se selló entre ellos. No era romance, no era una amistad cualquiera, era un reencuentro de almas, de dos dolores que, al reconocerse, empezaban a sanarse mutuamente. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. A la mañana siguiente, el sol de invierno iluminaba el lobby del St. Regis con una suavidad inusual. Pero dentro, el clima era otro. Había calidez, una energía nacida de una emoción colectiva. Los empleados, antes distantes y formales, ahora intercambiaban miradas cómplices, sonrisas discretas, como quienes comparten un secreto hermoso. Y entonces, Hiroshi bajó de nuevo, pero esta vez no llevaba traje oscuro. Vestía de forma sencilla con un kimono tradicional ligero, como los que usaba en los rituales junto a su esposa. En silencio, se colocó frente a la entrada principal y, sin aviso, comenzó a montar una pequeña mesa de té al estilo japonés, un gesto profundamente simbólico en su cultura, reservado para momentos de gran significado. Marisol se acercó, sin entender del todo. Él la invitó a sentarse, y allí, frente a todos, inició la ceremonia. La preparación del té, lenta, casi meditativa, era una forma de reverencia. Cada movimiento transmitía respeto, gratitud
Perdón. Los huéspedes se detenían a mirar. Los empleados se conmovían. Cuando finalmente le sirvió el té a Marisol, sus ojos encontraron los de ella y, con una leve sonrisa, la primera en mucho tiempo, dijo simplemente, «Arigatú». Marisol no respondió. Las lágrimas ya caían. Era como si, en ese gesto silencioso, todas las palabras no dichas fueran por fin comprendidas. Él no solo agradecía que le tradujera su idioma, agradecía que le hubiera traducido su dolor, su soledad, su necesidad de seguir vivo. El público alrededor, tomado por la emoción, comenzó a aplaudir. Al principio, tímidamente, luego con fuerza. No era un espectáculo, era un momento de humanidad pura, una conexión que trascendía culturas, clases e idiomas. Hiroshi se levantó e hizo una última reverencia ante todos. Marisol, con las manos aún temblorosas, la devolvió, y en ese instante todo el hotel se inclinó, no ante el dinero ni el poder, sino ante la verdad de dos seres humanos que, al reconocerse, transformaron todo a su alrededor. Fue el clímax de una historia que, sin grandes palabras, enseñaba algo esencial. Hay gestos que sanan más que cualquier fortuna, y hay encuentros que no piden explicación, solo aceptación. El silencio que siguió al clímax de la ceremonia fue más elocuente que cualquier discurso. Esa noche, todo el hotel parecía respirar distinto. La noticia se esparció como fuego entre pasto seco. Medios locales, redes sociales, diarios japoneses y mexicanos. Pero el impacto más profundo fue interno. El St. Regis inició de inmediato el programa bilingüe prometido por Hiroshi, con clases de japonés e inglés para empleados de base y un nuevo Departamento de Valorización Cultural. Marisol fue nombrada oficialmente consultora ejecutiva, con oficina propia, salario triplicado y reconocimiento público. Pero más allá del cargo, fue escuchada. Finalmente, la voz de alguien que antes solo era vista cuando limpiaba, ahora orientaba decisiones. Con su nuevo puesto, Marisol logró sacar a su abuela de una aldea sin servicios y alojarla en un departamento digno, cerca de un centro de salud. Inscribió a sus dos hermanas en colegios particulares con enfoque en idiomas, permitiéndoles soñar con profesiones que antes parecían imposibles. Cada paso dado con ese nuevo salario era una respuesta silenciosa a años de desprecio e invisibilidad. Pero Marisol no se olvidó de sus raíces. Seguía visitando el área de limpieza del hotel, saludando a cada excompañera con respeto y humildad. Para ella, aquello no era una escalada social, era una misión, mostrar que el talento, la dignidad y el valor no tienen uniforme. Hiroshi permaneció en México, algunas semanas más acompañando el inicio del programa, pero eventualmente volvió a Japón. Aún así, el contacto con Marisol se mantuvo constante. Cartas, videollamadas, regalos simbólicos enviados con frecuencia. Más que amistad, entre ellos existía un pacto silencioso, cuidarse desde la distancia. La historia de ambos, contada en conferencias, seminarios y artículos, se convirtió en símbolo de empatía corporativa, respeto entre culturas y el poder invisible de los que nadie ve. Para Marisol, no se trataba de fama, era justicia, y para Hiroshi no era caridad, era redención. Ambos sabían que sin aquel encuentro fortuito en el lobby, sus vidas tal vez hubieran seguido vacías, pero ahora había legado, había propósito y había paz. 3 años después, Tokio amanecía con su habitual prisa de neón y silencio digital, pero en un centro cultural del barrio de Shibuya, un grupo de adolescentes mexicanos escuchaba con atención a una joven de trenzas, rasgos indígenas y ojos que cargaban siglos de historias. Marisol hablaba en japonés perfecto, explicando no solo palabras, sino significados que solo quien ha vivido entre dos mundos puede traducir. Ahora dirigía un proyecto de intercambio cultural entre México y Japón, enfocado en jóvenes de bajos recursos. La iniciativa ya había transformado decenas de vidas, pero para ella, cada rostro en esa sala era un recordatorio de dónde había comenzado todo. Durante una pausa, su celular vibró. Un mensaje. Era de Hiroshi. «Tú me devolviste la voz. Ahora ayudemos a otros a encontrar la suya». Marisol sonrió.
Ya no había silencio en su mundo. Había propósito, había puente, y había un idioma que ella ahora ayudaba a difundir, el de la empatía. ¿Te emocionó esta historia? Déjanos un corazón abajo. ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio? ¿Crees que un gesto de comprensión puede cambiar una vida? Dale like si crees en el poder de la empatía. Suscríbete para más historias que restauran la fe en la humanidad. Y comenta. A veces quien parece invisible es quien más tiene para enseñarnos.